Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, El Proceso Civil en tus manos. Soy Alexander Rioja Bermúdez y hoy hablaremos sobre el recurso de casación. En este video tiene por finalidad desarrollar de manera breve, precisa y clara el recurso de casación en el Perú. Vamos a hablar de algunos aspectos como la definición, las características, la naturaleza jurídica, algunos requisitos para poder interponerlo y el trámite para que debe seguirse respecto al mismo. Vamos a tratar de establecer una visión clara y concisa sobre este medio impugnatorio y su importancia en nuestro sistema judicial peruano. Cuando hablamos de recurso de casación hay que tener en cuenta que este es una herramienta fundamental en el sistema judicial peruano y permite salvaguardar la correcta aplicación e interpretación de nuestra legislación, especialmente en materia civil. El recurso de casación es definido como un medio impugnatorio de carácter extraordinario, ¿no?, que se interpone ante nuestra Corte Suprema de Justicia, buscando que se revise una resolución judicial que ha sido dictada en última instancia por una sala superior. Y lo que se busca es que dicha resolución, ¿no?, eh, sea revocada, sea anulada o modificada por los errores de derecho o por la infracción de las normas legales. Tener en cuenta que este recurso tiene por características que es de carácter extraordinario, es decir, solamente se puede interponer en determinados supuestos. Es un recurso que contiene muchas formalidades. Vamos a revisar cuáles son esas exigencias que establece el Código Procesal Civil y una ley que ha modificado su contenido. Asimismo, hay que tener en cuenta que se encuentra muy vinculado a la norma y que solo puede fundamentarse en la existencia de algunos errores llamados errores in procedendo o in judicando, es decir, en errores en el procedimiento o en la interpretación de la norma, sea sustantiva o sea esta de carácter procesal. Al hacer referencia a la naturaleza jurídica es bastante controvertido, ¿no? Hay muchos autores que establecen que esto es un recurso extraordinario de carácter excepcional y de otro lado hay quienes lo definen como un recurso extraordinario propiamente dicho. Es importante destacar que su naturaleza va a influir en cuanto a los requisitos que se van a poner de manifiesto en cuanto a su interposición o respecto a las causales para que pueda proceder este recurso. Tener en cuenta que su interposición está propiamente regulada por nuestro sistema civil y que hay que tener en cuenta aspectos como los relativos al plazo para su interposición, la legitimidad del sujeto procesal que lo va a interponer, así como las determinadas causales para su procedencia y sobre todo que esta sea una exposición clara y precisa en cuanto a los fundamentos del propio recurso. En cuanto a su trámite, como lo señalábamos, esto está establecido en el Código Procesal Civil y su última modificatoria, que fue la Ley 31.591, ¿no? Ahí vamos a encontrar las distintas etapas, la interposición, su admisibilidad, el traslado, la resolución y finalmente la ejecución de la resolución final. El Código Procesal Civil, modificado por la Ley 31.591, que hacíamos referencia, ha establecido que el recurso de casación tiene por fin la adecuada aplicación del derecho de carácter objetivo a un caso en concreto. Y busca también uniformidad, ¿no?, en cuanto a las decisiones que se puedan dar por parte de nuestra Corte Suprema de Justicia. Y esto va a proceder específicamente contra sentencias y contra autos que hayan sido expedidos por las salas superiores, ¿no?, y que sobre todo hayan puesto fin al grado o fin al proceso. Tener en cuenta que siempre estos recursos se van a dar, y casualmente la modificación se ha hecho en ese sentido, en cuanto a las pretensiones
discutidas sean mayor a 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. Por eso es importante siempre ver cuál ha sido el monto de la pretensión para ver si podría concederse un recurso de casación bajo este punto de vista de carácter patrimonial. También cuando el pronunciamiento en segunda instancia haya revocado en todo o en parte la decisión del ACO o primera instancia y el pronunciamiento de la segunda instancia no sea de carácter anulatorio. Estos son los supuestos para la procedencia. Y excepcionalmente, la Corte Suprema puede decidir, pese a que no se haya cumplido alguno de los supuestos antes mencionados, cuando considere necesario que lo resuelto en ese caso en concreto puede generar un desarrollo en la doctrina de carácter jurisprudencial. ¿Cuáles son las causales para la interposición de este recurso, no? En el caso de que la sentencia o el auto sea expedido con inobservancia de las garantías constitucionales, ¿no? O de carácter procesal, de carácter material, una indebida o una errónea aplicación de estas garantías de carácter constitucional. En el caso de que la sentencia o el auto vaya o haya incurrido en una inobservancia de las normas legales de carácter procesal que no son sancionados básicamente con un tema de nulidad. Si la sentencia o el auto, ¿no? Implica una indebida aplicación o una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o otras normas jurídicas necesarias para su correcta aplicación. Asimismo, si la sentencia o el auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad en cuanto a la motivación, ¿no? Respecto al vicio resulte del propio contenido de esta resolución. Y también en el caso de que esta sentencia o este auto se haya apartado de decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de nuestra Corte Suprema de Justicia. Para poder interponer y sea admitido este recurso, hay que tener en cuenta que debe invocarse de manera separada cada causal que se va a invocar. Se debe citar de manera concreta cuáles son esos preceptos, esas normas en el que la persona afectada considere que se ha aplicado de manera errónea o sea inobservado este precepto. También hay que establecer el fundamento y los fundamentos doctrinales y de carácter legales que van a fundamentar o sustentar la pretensión, ¿no? Y tiene que ser de manera expresa, ¿no? Señalando cuál es la correcta aplicación o la aplicación que pretende se pueda desarrollar en ese caso en concreto. En cuanto a esta interposición, también hay que tener en cuenta que hay que plantearlo, hay que proponerlo ante la sala superior que emitió la resolución objeto de impugnación. Es dentro del plazo de 10 días, ¿no? Teniendo en cuenta desde el día siguiente de la notificación y hay que adjuntar el recibo o el arancel judicial correspondiente conforme lo establecido por la resolución que establece estos montos. En el caso que no se cumplieran estos requisitos antes señalados, ¿no? La sala puede rechazar el recurso y además imponer una multa de 10 a 50 unidades de referencia procesal, más aún si se advierte que la forma en la que se ha interpuesto busca o se establece de alguna u otra manera o permite advertir una conducta de carácter maliciosa o temeraria. Igualmente, si no se cumple en el caso del pago del arancel judicial, se le va a dar un plazo de 3 días para que subsane, pero ello además implica que pueda ser sancionado con una multa, entonces hay que tener cuidado también que no solamente implique la interposición del recurso, sino también el pago de la tasa que corresponde en cada caso en concreto. Y si no se subsana dentro del plazo, obviamente se va a proceder al rechazo del recurso propuesto. Hay que tener en cuenta también que sin perjuicio de lo que se haya establecido como requisitos, el recurrente debe consignar de manera adicional y de manera puntual las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial si es que está basada su pretensión en este hecho. En la sala superior para conceder el recurso, ¿no?
debe verificar, debe constatar la existencia de la fundamentación que la norma exige para estos casos en concreto. Si la Sala Superior admite el recurso, va a elevar, ¿no? Los actuados a la Corte Suprema, evidentemente con conocimiento de las partes, quienes van a ser puestas en conocimiento, vuelvo a reiterar, de ello a través de la notificación en sus correspondientes casillas electrónicas. El efecto del recurso de casación, que duda cabe, es que suspende los efectos de la resolución que ha sido objeto de impugnación, es decir, no se ejecuta esa decisión. ¿Cuándo puede declarar la improcedencia del recurso si no se cumplen con los requisitos previstos? ¿No? En el caso que se refiere a resoluciones no impugnables con el tema de casación, o que el recurrente hubiera consentido previamente la resolución que le fuera adversa en primera instancia, ¿no? Si esto hubiera sido confirmada por la resolución objeto del recurso, o si se invocara violaciones a la ley que no hayan sido deducidas como fundamentos en el recurso de apelación dada en las instancias anteriores. También se procede o se declara la improcedencia del recurso cuando se advierta que manifiestamente no hay un fundamento. También si se hubieran desestimado en el fondo otros recursos, ¿no? Sustancialmente iguales, y el recurrente no hubiera presentado argumentos que considere el colegiado suficientes para que se pueda modificar, ¿no? El criterio o la doctrina jurisprudencial que ya se encuentra vigente. La improcedencia también puede afectar a todas las causales invocadas por referirse solamente a una de ellas. Hay que tener en cuenta que la resolución que se pronuncia sobre la procedencia, la factibilidad del recurso de casación se expide dentro del plazo de 20 días y requiere, ¿no?, el voto conforme de 3 de los jueces supremos. Si se admite, vuelvo a reiterar, el recurso de casación, si se declara procedente, ¿no?, el expediente quedará, ¿no?, 10 días en la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlos y, si consideran pertinente, presentar algunos alegatos ampliatorios a los ya presentados con relación a su recurso. Si vence este plazo, ¿no?, concluye este plazo que estamos señalando de 10 días, ¿no?, se va a señalar día y hora para la audiencia de casación con conocimiento de las partes del proceso. Esta audiencia se va a instalar con la concurrencia de los sujetos procesales que asistan, quienes pueden informar sin necesidad de que sea necesario el uso de la palabra, es decir, tácitamente el hecho de su presencia implica que hay un concesorio en este sentido. La falta de comparecencia de manera injustificada del abogado de la parte, ¿no?, da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación. Fíjense lo trascendente de la norma en este aspecto. Si ya se ha instalado la audiencia, quien primero va a intervenir es el abogado de la parte recurrente, es decir, el que planteó el recurso de casación. Si existen varios recurrentes, la sala fija el orden en el cual van a intervenir, luego de lo cual efectivamente van a informar los abogados de la parte contraria. En el caso de que son nombre o cambie el representante procesal, debe acreditarse esta circunstancia en dicho momento, ¿no? La sentencia se tiene que expedir con posterioridad a 20 días de llevado a cabo esta audiencia. Y el recurso de casación se resuelve únicamente con el voto de 4 jueces supremos. A nivel de casación, los únicos medios probatorios que se pueden presentar son aquellos documentos, ¿no?, que acreditan la preexistencia de un precedente de una ley extranjera y cuál es el sentido de interpretación, ¿no? Básicamente, en este caso, en los procesos que se refieren al derecho internacional privado. ¿Quién es competente, no? La competencia para este recurso está dado por la Sala Civil de la Corte Suprema, ¿no?
que se ejerce sobre los errores jurídicos que contengan la resolución. Se encuentra sujeta de manera absoluta a los hechos que de manera legal se hayan probado, se hayan establecido en la sentencia o autos que han sido objeto de este recurso. 3. Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyan en su parte dispositiva no van a generar o no generan causal de nulidad. Y en este caso la sala podrá corregir en la sentencia casatoria dicho error jurídico advertido. Si la sentencia es fundada, ¿cuáles serían los efectos que se puede dar? En primer lugar, si es fundado el recurso que ha sido planteado por infracción de una norma de derecho material, la resolución debe revocarse de manera íntegra o de manera parcial según se haya propuesto. También se revocará la decisión si la infracción corresponde a una norma de carácter procesal, ¿no? Que evidentemente ha sido también objeto de la o sustento de la decisión impugnada. En el caso que se declara fundado el recurso por apartamiento inmotivado del precedente, que es otro de los supuestos, la Corte procede conforme a lo establecido anteriormente, según corresponda a la naturaleza material o procesal de este apartamiento inmotivado del precedente. Si la infracción de la norma procesal se diera con atención a el supuesto en el cual se produjo la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o al debido proceso, ¿no? La Corte casa la resolución y en este caso va a disponer que se expida una nueva resolución o que se pueda anular lo actuado hasta el folio o la foja en que contiene la infracción o donde alcancen los efectos de la nulidad declarada, y va a disponer también se reinicie el proceso bajo estas características. 3. Va a anular la resolución apelada y ordenar al juez de primer grado que expida otra, o anular la resolución apelada y declarar nulo todo lo actuado y la improcedencia de la demanda. Hay que tener en cuenta que en cualquiera de estos supuestos la sentencia casatoria tiene una fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando la sentencia ha sido declarada infundada, cuando el recurso de casación ha sido declarado infundado, debe establecerse básicamente los supuestos o los fundamentos bajo estas circunstancias, ¿no? Y que está regulado por nuestra norma procesal y su modificación. La sala no casa la sentencia solo por el hecho de estar erróneamente motivada, si en su parte resolutiva se ajusta al derecho, ¿no? Y puede hacer la rectificación en ese sentido. Es decir, algún error en cuanto a no haber establecido este supuesto no genera necesariamente que se case la resolución. Finalmente, tener en cuenta que, como decíamos, la finalidad del recurso de casación, ¿no? Es establecer una vinculación, una correcta interpretación, ¿no? de la norma. Por eso que en algunos supuestos la Sala Suprema podría convocar al Pleno de los Magistrados Supremos Civiles con la finalidad de establecer un precedente judicial, ¿no? Basta la mayoría absoluta de los asistentes a dicho Pleno para establecerlo bajo estas características, ¿no? Y hasta que pueda ser modificada por otro. Es posible que a este precedente los abogados puedan informar de manera oral en la audiencia y tener en cuenta que el texto de las sentencias casatorias y las resoluciones improcedentes se publican de manera obligatoria en el diario oficial El Peruano, ¿no? Esta publicación debe realizarse dentro de los 60 días en el que han sido expedidas bajo responsabilidad. Finalmente, podríamos decir, como conclusión de este corto video, que el recurso de casación es un medio impugnatorio de manera indispensable que busca garantizar la correcta aplicación e interpretación de nuestra ley. Su definición, características, naturaleza jurídica y los requisitos deben encontrarse debidamente comprendidos y conocidos por los profesionales del derecho para que sea correctamente planteada. Y la representación de este video, como hemos estado señalando,
creo que les ha permitido brindar una visión más clara y concisa de este recurso. Es importante que los operadores jurídicos se encuentren familiarizados con estas situaciones y que puedan utilizar de manera adecuada este recurso en defensa de los derechos de sus clientes. Nuevamente, mi agradecimiento a ustedes por estar atentos a nuestros videos y decirles que conmigo podrán tener al proceso civil en tus manos. Muchas gracias. Espero sus comentarios, que sigan mirándonos y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Así que compartan el conocimiento con sus demás amigos, con demás colegas y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias amigos. Adiós.